Me llamo Amparo Ripollés, soy la chef del restaurante Le Fou en Sagunto. Yo soy de Sagunto, vivo aquí desde siempre, nací aquí en Sagunto, mi familia es de aquí. Comencé en la cocina un poco por las circunstancias de la vida. Y básicamente soy autodidacta, pero vamos, curiosa, muy curiosa a la hora de buscar información, de buscar recetas, de preguntar, de ir a pequeños cursillos. Y he ido un poco haciendo mi cocina. El Quijote se encuadra un poco en el siglo de oro de las letras españolas, que es el siglo XVI-XVII. En España no hay un español que no sepa quién es el Quijote y Sancho Panza. Son dos personajes que forman parte de la cultura. Me he planteado hacer este banquete o convite de las bodas de Camacho, que es una comida que se celebra dentro del segundo capítulo del Quijote. Hay una historia en la que cuenta que Don Quijote y Sancho Panza son invitados a unas bodas de un agricultor adinerado, que un poco los invitan para reírse de ellos, van a hacer broma, o sea, en la historia se van a burlar de ellos. Y plantean un convite de una comida excesiva, con muchísima carne, cosas que eran muy difíciles de conseguir en la época, ¿no? Bueno, un poco recrearemos lo que era lo que podía ser un buffet montado al estilo de las bodas de Camacho. No será tan espléndido, pero vamos a intentarlo. Realmente no tengo muchos conocimientos de la cocina del Quijote de la Mancha. Conozco lo que conocemos todos. Conocemos los gazpachos manchegos, la olla podrida, conocemos cosas que son nuestras de aquí de España, pero no es nuestra cocina autóctona de aquí de Valencia. Entonces voy a pedir ayuda al señor Pablo Vidal, que es antropólogo, y él me va a ayudar. Vamos a buscar recetas, vamos a buscar los ingredientes que sí podemos utilizar, hay otros que no. Ingredientes como más de la época en la que se utilizaban y él me aconsejará. En el Quijote hay dos tipos de comidas. La comida de los pastores, pero con eso no nos sale un banquete. Creo que comeríamos mucho. Es una comida que está muy bien, pero es una comida frugal, no es un banquete. Y si lo que queremos es un banquete o un convite, tenemos que irnos claramente a las bodas de Camacho. Es como el día en el que Sancho Panza está en el paraíso. O sea, ese día Sancho Panza pierde el sentido del espectáculo que ve porque va a comer ese día más que en toda su vida junta, ¿no? El banquete de Camacho. Realmente hoy en día no sé yo si sería viable hacer ese tipo de... No, a ver, eso es una locura. La comida de las bodas de Camacho es la comida de la exageración. Entonces es una comida para momentos muy puntuales, para grandes fiestas, no es la comida cotidiana. La comida cotidiana es la que el pobre Sancho intenta conseguir cada día, que es la comida para llenar la tripa e intentar no pasar hambre. Fin del mensaje. Entonces, es cierto que en esa época todavía no conocían las patatas. Lo interesante es que el libro está escrito hacia 1600 y han pasado 100 años desde el descubrimiento de América, pero todavía no han llegado los productos de América a las cocinas es un poco pronto. Tradicionales. Y de hecho no aparece ninguna referencia a ningún producto americano. No aparece la patata, no aparece el tomate, no aparece el maíz, no aparece el chocolate y no aparece el café. Entonces, por ejemplo, productos tan españoles como la tortilla de patatas no existían. Ciertamente. En la época no existían, ¿no? Y todos esos productos ahí no están. Por ejemplo, a la hora de la bebida, ¿qué tipo de vino podemos utilizar? Que hoy en día, pues, un vino de la Mancha, un vino cosechero se asemejaría un poco a lo mejor, o eran vinos con más cuerpo. En la época no se bebía agua. El agua para los bueyes y el vino para los reyes. Y esto era porque el agua
producía enfermedades, era transmisor de enfermedades. Entonces se huía del agua porque no existía el agua potable. Entonces el vino, como tiene alcohol, aseguraba cierta sanidad. Entonces lo que se bebía era vino. Vino peleón, vino muy malo, pero vino. Pero vino. El vino era muy barato y de hecho cuando llegabas a las posadas el vino era gratis. Te ponían una jarra de vino tapado con un vaso, con un plato, encima la tapa. Muy bien. De ahí viene el concepto de tapa, para que las moscas no entraran dentro del vino, y tú te ponías vino y luego ya consumías el plato que pidieras, pero el vino iba de suyo. Nuestro restaurante está emplazado en el casco histórico de Sagunto, en la antigua judería y morería. La gente viene a comer porque la comida está muy buena, pero también porque la terraza es muy bonita y se está muy a gusto. Vivir en el casco histórico es un tesoro, es muy tranquilo. Es un barrio pequeño, con calles pequeñas, donde la gente se conoce. Tú puedes salir a la calle y por las tardes tienes a todas las abuelitas sentadas en la calle, los niños jugando. Todavía conserva un poco la vida esa de pueblo. Para preparar el menú, como es un menú que lleva bastante elaboración, vamos a trabajar todo el equipo de cocina. Ya estamos 3 mujeres y nos llevamos bien. Además somos amigas, cosa que es difícil en una cocina, pero hay buen rollo, nos llevamos muy bien. Me va a ayudar François, que es mi marido, va a llevar la sala, se ocupa de los vinos, de la gestión. El tema de los vinos le gusta muchísimo. Y en Le Fou decidimos hacer un poquito más moderno, más una cocina fusión, metiendo platos un poco que nos apetecía, no limitándonos solo a la tradición. Básicamente es una cocina mediterránea, producto de temporada, intentamos utilizar cosas de nuestro entorno, cercanía. A mí me gusta mucho cambiar. Y entonces hacemos menús, los mantenemos un mes, no más. Cambiamos mucho dependiendo del producto de temporada. Tener una carta fija me aburre, no me gusta mantener demasiado los platos. Son clones de su padre. Y bueno, pues es una manera de mantener el interés, la curiosidad, de buscar siempre cosas nuevas, de seguir a muchísimos cocineros, de seguir blogs. Y pienso que hay que estar un poco al día de lo que se está haciendo fuera de aquí, no estar siempre encerrada en tu cocina, que a veces es difícil quedarse ahí cerrada y no tener contacto con el exterior, ¿no? Las cocinas es un problema para eso. Para la comida que vamos a preparar hemos estado visitando la quesería de Almedíjar, que es la quesería de Los Corrales, es amigo nuestro. Lleva produciendo queso desde hace 30 años prácticamente. Empezó solo en la zona y él un poco ha estado también recuperando la oveja, la oveja autóctona. Hace quesos artesanales elaborados con leche cruda, están buenísimos. Pero bueno, también está produciendo tronchón. Es un queso que aparece en el Quijote, que Don Quijote ofrece a Sancho Panza, que es un queso muy especial porque es un queso redondo como un tambor. Él produce un tronchón artesano, lo madura en cámara, lo madura y lo hace lo va lavando con aceite de oliva.
Sí, este es el tronchón, que es el único queso tradicional que nosotros elaboramos a día de hoy. El resto de los quesos que hacemos son lo que llamamos quesos de autor, que son quesos que hemos desarrollado nosotros con recetas propias, pero que también se basan en el entorno y en un poco la tradición o la cultura quesera de la zona. Este es el queso que se elaboraba desde siempre en la comarca del Maestrazgo y que por la trashumancia de los animales se trajo al sur de Castellón, a toda la zona donde nosotros estamos ahora. Aquí todavía viene el ganado desde allí, desde el Maestrazgo, a pasar el invierno, porque nuestro clima es más suave. Sí, la bajada al reino que llamaban, ¿no? Exacto. Ellos le llamaban a esto extremar. Era venirse digamos, al extremo del país, que era en ese momento el Reino de Aragón. Aquí el queso que nosotros hacemos es un poco más tierno que el que ellos elaboran en el Maestrazgo, porque en el Maestrazgo tienen muchas ovejas y poca gente. Y aquí es lo contrario, aquí somos mucha gente y tenemos pocos animales. Entonces podemos hacer el queso más tierno y que se consuma más pronto. En su zona de elaboración, el Maestrazgo era una zona que estaba en manos de los caballeros templarios. Por eso la flor de lis, el dibujito que te encontramos aquí, era el indicativo de que estos quesos pertenecían a la Orden del Temple. Bueno, si quieres probar... Además tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, la corteza es aceite de oliva, o sea que vale la pena No, está todo... probarla. Sí, sí. Todo se unta con aceite y eso le da una textura Además el especial. olor es... El Sí. perfume es... Sí, sí. Me encanta. Esto... Mira, creo que también le gustan las avispas. Está buenísimo. Y además es un sabor, no es el tronchón que a veces no es un tronchón que No. encuentras por ahí. Pero es la receta auténtica, eso, Sí, eso pero seguro. quizás este sea el que de verdad tiene el sabor auténtico. Claro, claro, claro. La cooperativa de Viver es una... Se han reunido todos los productores locales que producen aceituna, almendra, producen membrillos, caqui, todo eso se produce en la zona de Segorbe. Sagunto, antes de la filoxera, había mucha tradición vitivinícola. Y esta bodega están haciendo un trabajo muy importante para recuperar el territorio. Tenemos constancia de que aquí los romanos ya cultivaban la viña. La viña. De hecho, en Viver existen varios cubos donde los romanos ya vinificaban la viña y todavía se conservan y, de hecho, son visitables y se pueden ver. Pero es verdad que cuando llegó la filoxera, la viña pues, se acabó y después se retomó en parte, pero poquito. Entonces ahora nosotros estamos intentando recuperar esta tradición de cultivar la viña y de hacer vino, porque sí que es verdad que teníamos socios de la cooperativa que tenían plantaciones de viña, esta y alguna otra más que había por ahí. Entonces la cooperativa, digamos, que ha asumido la responsabilidad de recuperar tanto el cultivo de la uva como en la elaboración de los vinos. ¿Y qué tipo de variedades estáis cultivando? Pues estamos cultivando variedades Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, tenemos también Syrah, que es, digamos, la más autóctona, y estamos en proyecto de recuperación de variedades autóctonas que se cultivaban aquí antiguamente, que ya constan de épocas de Cabanilles, ya en muchos tratados las cita. Estas variedades están totalmente desaparecidas, que son Mondragón, Pampolat de Sagunt y Morenillo. Pampolat. Sí, Pampolat. Y esto pues, nos hará diferenciarnos del resto de tal, y aparte de que también pues, nos motiva el recuperar algo que ha sido tradicional. Antiguas variedades. Tiene su encanto y estamos muy motivados con ello. Yo creo que os va a funcionar muy bien este vino que hacemos aquí en la cooperativa de Viver. Se llama Viento. Es un vino que lleva un 100% de la variedad Syrah. Es una variedad muy mediterránea, muy de la zona. Y bueno, lleva también 4 meses de roble francés, ¿vale? Está envejecido en barrica durante 4 meses. Entonces la barrica pues, le aporta esta complejidad, una estructura un poquito más compleja, le da esos toques más de tostados, etc. Y bueno, creo que
Es un vino maridada potente, muy bien. ¿no? Con las carnes, Sí. igual con una carne de caza o un cordero bien, ¿no? Sí, muy bien. Funcionará perfecto. Ese ahí lo tienes un poco incómodo, pero... Bueno, más o menos. Por delante tú normal. Pues Vamos a ver. vamos a probarlo. Pues eso, es un vino también que tiene es un poco mineral, te das cuenta en nariz, se nota como un balsámico. Sí, sí. Eso lo probamos. En boca nos siguen apareciendo esas frutas maduras. La acidez es muy correcta, es un vino fresco también. Sí, limpia. Limpia la boca. Bueno, yo creo que este vino os va a funcionar Nos va a funcionar muy bien. súper bien para la comida. Yo creo que sí, porque es un vino... Sí, para carne va muy bien. Y además limpia, no es un vino demasiado, lo que tú dices, no tiene mucha madera y va a refrescar la boca, va a limpiar. La cerámica empecé a hacerla muy pronto, empecé con 16 años. Siempre me gustó porque a fin de cuentas la cerámica y la cocina y tantas cosas son un poco laboratorio. Sí, es una pasión, siempre ha sido una pasión, me ha gustado muchísimo. Quizás no he podido, no he sabido encontrar el hueco para vivir únicamente de ello, pero sí es verdad que yo tengo mucho tiempo en invierno porque el restaurante es muy estacional, trabajamos mucho en verano. Intento hacer cosas que me apetezcan, pero siempre tengo pedidos, siempre tengo encargos y acabo haciendo trabajos mucho sobre todo para museos, decoradores, arqueólogos que me piden piezas muy específicas de un yacimiento que ha aparecido o para una exposición. Y acabo haciendo siempre un poco lo que es la cerámica a reproducción arqueológica. Empecé haciendo cerámica neolítica valenciana porque tenía mucho contacto con el Museo de Valencia, el Museo de Prehistoria, y me encargaban piezas del Neolítico de la Cova del Lord de Beniarrés, piezas muy bonitas que están en el museo. También trabajé con el Museo de Zaragoza haciendo cerámica ibérica. A mí me gusta mucho la cerámica ibérica personalmente porque tiene mucho que contar. Estás haciendo ya cosas que se perdieron en el pasado, intentas recuperar el pasado. Es un poco como en la cocina, cuando tienes que hacer recetas que no son propias, que estás un poco queriendo, pues eso, hacer una receta antigua, una receta de otra persona. Tienes que adaptarte o entenderla o llegar a ver cómo hacerla, cómo desarrollarla para llegar a ese punto. Pero claro, no tienes asimilado lo que es el concepto. Lo principal a veces es asimilar el concepto de las cosas, visualizarlas. Y en una cocina, pues, sobre todo el proceso o un poco entender los sabores. Si no los tienes también en tu cabeza, querer desarrollar esa receta es complicado a veces. Aunque tengas los ingredientes, aunque tengas los pasos, normalmente tienes que tener un poco asimilados los sabores. Es todo, es el concepto. Entonces también es verdad que para recetas de esa época medievales, de lo que estamos hablando un poco del 16, son sabores que nosotros a veces no podemos entender porque no hemos probado. Simplemente tienes algo, tienes datos, tienes bibliografía, pero es complicado un poco pensar lo que a ellos les gustaría, los sabores que tendrían, las mezclas de dulces, salados, agridulces. Cuando estás intentando desarrollar recetas antiguas y cocina antigua, pues está muy bien, ¿no? Poder servirlo en unos contenedores que acompañen, que no sea un plato blanco, moderno, liso, algo que te acompañe esa comida, que le dé un sentido. Es importante,
La mesa es todo un conjunto. Cuando haces la comida, a veces no solo es hacer la comida, tienes que montar la mesa, presentarla. Es un conjunto. Comer es todo una ceremonia. Incluso nos recuerda un poco una calabaza, yo creo. Estas formas son un poco a calabaza. Saco el plato por abajo y nada. Con lo bueno de la solera es que yo no cojo la pieza. La dejo en la mesa y no la toco para nada. Voy a hacer una forma bastante simple, es lo que llamamos un lebrillo. Un lebrillo era un plato hondo para lo que puede ser un servicio, un uso, un centro de mesa, un uso en cocina para amasar masas, para mezclar cosas. Es una forma sencilla, pero que se le daba mucho uso, hasta para transportar los lebrillos o guardar cosas en las alacenas en casa. Los lebrillos son muy antiguos y en toda España se hacían lebrillos. Vale, y luego simplemente es una base bastante plana porque tiene que ser un gran contenedor, no es un plato para comer, es un gran contenedor de cosas. La alfarería en España era utilitaria. Teníamos los botijos, las jarras, los platos, los lebrillos, las tinajas para guardar aceite, las ánforas para el vino. Hoy en día el plástico se ha comido todo ese material y entonces ya no se utiliza el barro. Es todo plástico. Con todo esto que estamos ahora diciendo del cambio climático, de tenemos que aprender a reducir el plástico, sería un buen momento para pensar en volver a utilizar contenedores de barro. No sé por qué, pero en España ahora está muy en moda y muy en boga la cerámica creativa. Pero lo que es la alfarería se ha ido dejando y abandonando y prácticamente en España son dinosaurios, están como perdidos. Hay ya una extinción inminente. Es una lástima, es una lástima. Nos va a ayudar el señor José Luis Matienzo, que es un actor y dramaturgo que viene de Madrid. Nos va a traer unos trajes típicos de la época que nuestros amigos se van a poner e intentaremos un poco recrear el ambiente, no solo la mesa, sino la vestimenta. Recrearemos una comida de la época del Quijote. El color negro era un color típico, dependía de los momentos. En época de Felipe II, la segunda mitad del siglo XVI, sí irían todos de negro, era el color, digamos, de moda. Esto es la lechuguina, esto viene de un fin sanitario. Se ponían cosas blancas para que los piojos de la cabeza, cuando cayesen en la cosa blanca. Entonces se cambiaban eso y no tenían que cambiarse la ropa. No se me hubiera ocurrido jamás. Curioso. Estos trajes que lleváis nos podrían servir para el banquete, una representación de lo que sería una comida del Quijote, un banquete de Camacho. Lo que pasa que ya sabemos que el banquete de Camacho era un señor muy bien situado, muy adinerado, pero bueno. Normalmente las ropas se las hacían en la corte, se hacían profeso para las personas, pero en el pueblo normalmente se hacían un poco como se pudiesen y las calidades eran distintas. Podían ser de terciopelo, de seda, en la corte. Sin embargo, en el pueblo eran más de paño, Por ejemplo, aquí tenemos que podía ser, esto sería gente de pueblo, una camisa, un chaleco y un pantalón o gregüesco. Son más de paño, más... Tejidos más sencillos, más pobres. Y este, por ejemplo, se podía hacer un Sancho. Lleva un pantalón por debajo de la rodilla y una camisa. Llevaban una camisa y poco más. Estos serían, como ven, la tela es distinta, es de menos calidad.
Y luego es curioso porque las damas, esta puede ser de corte, pero estas iban normalmente con una camisa, una falda, una enagua, un tocadito así. Sí, un poco, siempre iban protegidas. Sí. Y luego el calzado normalmente en la corte podían llevar unos zapatos con unos corchos muy grandes. ¿Altos? Muy ¿Altillos? altos. Y la gente de la calle normalmente llevaba como un tipo de alpargatas, o incluso las chicas iban muchas veces descalzas. Bien, este podría ser Cervantes. Sí, una cosa curiosa, todos hemos visto el cuadro que decimos que es Cervantes. Cervantes se describe a sí mismo en el prólogo de las comedias y entremeses de 1615 y no es él. No tenemos ningún conocimiento cómo era. Cervantes habla de que Quijote toma duelos y quebrantos. Duelos y quebrantos es una comida, tú lo sabes mejor que nadie, que era como un revuelto de lo que había sobrado. Eso implicaba que estaba definiendo, y ahí sí lo entendían la gente de la época, que era como un cortesano y de poco dinero. El dinero en España llegaba mucho oro y plata de América, pero lo cierto es que, como dice Quevedo, nace en las Indias honradas, el oro, viene a morir en España y es en Génova enterrado. En España, con Felipe II, hubo 2 quiebras de Estado porque había que pagar a todos esos ejércitos que estaban distribuidos por todo el mundo. Entonces, había como cortesanos bastante poco dinero que tenían. El pueblo era bastante pobre, ahí tenemos al Buscón, el Lazarillo de Terromes, y luego unos cortesanos, como podía ser ella, que ahora diríamos que no llegaban a fin de mes. He pensado que voy a hacer una receta para el convite que vamos a preparar y he pensado en las migas, porque es un plato para elaborar sencillo, pero sigue siendo un plato de un poco de recuperación y de reaprovechamiento. Las migas de pastor, las migas tradicionales, era comida de pastor o de agricultor cuando se iba al monte y era una manera de llenar la tripa comiendo algo caliente. Solo si había suerte, que era en el menor de los casos, se le ponía proteína. La verdad es que me parece una receta ideal, muy de la época, muy del Quijote, es un acierto fantástico. Además se encaja muy bien con las uvas porque ahora es el momento. Lo que es muy interesante también es que utilizas el ajo. El ajo le da mucho sabor. Bueno, es un producto muy de la cocina manchega. Entonces, el ajo servía para crear una sensación de saciedad. El ajo junto con el pan te sacian el estómago y consiguen engañar el hambre. Sancho se pasa todo el libro del Quijote intentando despistar el hambre. Pero la verdad es que me parece un acierto y te felicito porque encaja perfectamente con lo que es la comida de la época del Quijote y del Quijote. Para hacer las migas cogemos un pan de hogaza, a ser posible se hace con pan viejo, pan del día anterior o de 2 días o de 3 días. La idea es remojarlo con un poquito de agua, simplemente lo salpicamos con un poco de agua y dejarlo reposar, que absorba toda esa humedad. Y luego romperlo, simplemente desmigarlo, romperlo, para que lo podamos freír en el caldero. La idea de este plato es muy sencilla, es pan, cereal, al que le vamos a añadir grasa. El aceite de oliva
con un poquito del sabor y de la carne. Tan sencillo como eso. Luego le podremos añadir otras cosas, pero el fundamento del plato es este. Lo mismo que le pondremos arroz o le pondremos otro tipo de cereales a otros platos mediterráneos. Es así de sencillo. Vale, vamos a sofreír el tocino y vamos a echar un poco de guindilla, a gustos, picante y un poquito de ajo, ¿vale? Un poquito de ajo laminado. El ajo es muy importante. Sellamos la carne, ¿vale? Echaremos también el chorizo. El chorizo forma parte de la matanza del cerdo y es una manera de conservar la carne de cerdo para que dure todo el año. Se le pone pimentón y con eso se cura. Es un conservante, ¿no? exactamente. Como lo es la sal, como sabes mejor que yo, y otros, sí. Tomillo, romero, orégano... Son... hierbas mediterráneas, un poco hierbas españolas de lo que es el monte... Llamamos monte mediterráneo, pero el monte mediterráneo, ¿hasta dónde llega? Hay muchas teorías sobre el bosque mediterráneo. Hay una muy interesante que dice que el clima mediterráneo llega hasta donde llega el olivo. Interior. Pero, por ejemplo, Asturias, Galicia, País Vasco, No. ahí no hay olivo. Ponemos un poquito de orégano, pues, que es muy de Extremadura. Este, además, me lo traen de Ibores, de Guadalupe. Guadalupe, gran sitio. Muy bonito Guadalupe. Cogemos la sal de la vida. Vale, echamos el trito de sal. Cogemos el pimentón de la vera, ahumado. Este es ahumado. Una joya. Sí. Vale. Ahí has estado echando pimentón. Te he visto. Y vamos a echar el pan, ¿vale? Las migas de pan. Nada, es echar el pan y sofreírlo y sofreírlo. Y que coja que se impregne de la grasa. Del aceitito. Del aceite. A mí Unir, es ¿no? que me encanta, porque estoy viendo las migas, pero estaba en duda entre hacer las migas o los duelos y quebrantos. Sí. Y aquí ahora estás en el momento clave porque estás procurando que todo el pan se impregne del aceite y de los sabores de la carne. En el fondo lo que vamos a probar aquí es ese pan que está con el sabor del ajo, con el sabor de la sal, del pimentón tan estupendo que has echado, del chorizo y de la carne de cerdo. Esa es la clave. Y luego le vas a dar el toque final aportando vitaminas, la vitamina de temporada, con lo cual es un plato muy completo. Sí, la verdad es que sí, tiene un poco de todo. Tiene proteína, carbohidrato y vitamina. Y vitamina con la uva, sí. Y vamos a emplatar un poquito con esta cuchara estas migas. Tenéis un poquito de romero. Cogeremos las uvas. Si quieres lo probamos. Cogemos el chorizo está rico. Es de Requena. ¿Chorizo de Requena? Ya estuvimos en Requena. Está bueno. Buenísimo. No, la verdad es que el chorizo está estupendo. El chorizo está muy rico, es de Requena. Está fabuloso. Este plato, Amparo, tal como lo has preparado, es un plato de banquete, porque has hecho la receta tradicional, pero lo has adornado con chorizo y con panceta o con cerdo, con lo cual ya esto tiene ese añadido que hace que sea un plato más señorial y, en fin, fantástico. Enhorabuena porque te ha salido, tal y como sospechábamos, estupendo. Gracias. Para hacer el ajo blanco vamos a utilizar aceite de oliva de la Sierra de Espadán, de los olivos y de los campos de aceitunas que hay en Segorbe, en Altura, en Viver. Son pueblos que tienen muchísima tradición de aceituna, ya de época de los romanos. Hay olivos centenarios. Y el aceite de Viver, además, están recuperando la oliva serrana, que es una variedad autóctona
que casi se había perdido, pero están ahora en la cooperativa recuperando todos esos olivos. En mi inicio es verdad que en Viver había mucha tradición por la viña, pero bueno, la llegada de la filoxera arrasa y hace que la gente se plantee otros cultivos y el olivar fue un cultivo muy importante. El olivo, el almendro, me dijiste. Exacto. Cultivaban olivar, almendro, algo de trigo, siempre por cereal, por el pan. Cereal, por el pan. Y bueno, y los animales, tener animales en casa también era... agricultura de subsistencia, en realidad, en los pueblos de interior siempre ha sido así. ¿Y esta oliva es? ¿Qué variedad de oliva es este? Esto es serrana. Esta es la oliva típica de aquí, de nuestra comarca. Es una oliva pequeñita. Que la verdad es que tiene un hueso en proporción a la pulpa bastante grande, un poco así picudita y que nos da un aceite fantástico, muy intenso en nariz, muy aromático, pero muy amable en boca. No es ácido, no es un aceite... No, sobre todo no es un aceite con unos picantes y amargos fuertes. Entonces eso hace que en general al público le guste mucho, a los niños también les guste mucho y sea muy fácil el consumo. Porque la tradición del aceite de oliva aquí en esta zona, en España en general, es la base de la alimentación, de la cocina, el aceite, el pan. Y, por ejemplo, nosotros que estamos preparando una comida con relación a las bodas de Camacho, en el Quijote, se utilizaría, me imagino que es la base de la cocina, con lo cual preparaban unas gachas, preparaban un gazpacho, una caldereta de cordero. Todo eso la base es el aceite de esos guisos, es la cocina de aquí, de la tierra. Sí. Sin duda, el aceite sería un ingrediente fundamental en esas recetas porque ha formado parte de nuestra cultura. España es la cuna del aceite, sin duda, y es verdad que la dieta mediterránea ha formado parte porque ya los romanos, todos pensamos, los romanos fueron los primeros que hicieron aceite, pero los íberos ya hicieron aceite. Sí. Y está en nuestro ADN. Donde mejor se pueden apreciar los aromas y el sabor y los matices es con el aceite directamente en la copa. Un poco como el vino, ¿no? Exacto. Lo primero que valoraría sería el color. El color. ¿Vale? Estamos con un aceite completamente transparente, verde, con un tono verde bastante intenso. Y luego sí que es verdad que la idea es... En nariz. En nariz. Fuerte, ¿eh? ¿Te gusta? Mucho. ¿Encuentras algún elemento que te recuerde? A hierba, ¿no? A hierba, muy bien. Yo no entiendo mucho, pero... Bueno, lo del que huela a hierba recién cortada es real, es así. Y también tiene un punto de cáscara de plátano. Guau, sí, ahí hay que... Ahí hay que afinar un poquito la nariz. Pero... En la cata ahora lo que tendríamos que hacer es poner una pequeña porción en boca, moverlo y tragarlo. Y tirar aire por la nariz para terminar de completar retronasalmente la cata. Vamos. ¿Vamos a ello? Vale. Es dulce cuando entra en boca. Bueno, pues te voy a contar el secreto. Cuéntamelo. ¿Vale? Huele un poco a cuando estás limpiando las alcachofas, cuando rompes el capítulo de la alcachofa. El amargo verde, es que es ese verde amargo, como la hierba, un poco... Exacto, es ese Pasa que hay que saber expresarlo, sí, pero... Sí. A veces, eso está aquí presente en este aceite, ¿no? La sensación de la alcachofa, está presente. Hay que pensar también que estamos ante un aceite que se elaboró en octubre de 2019. Ya está a punto de cumplir un añito de edad. Y en los aceites, a diferencia del vino, la edad importa. Y es interesante consumir el aceite pronto. ¿Vale? Pero aún así, este aceite siempre va a ser dulce porque la variedad serrana da normalmente este tipo de aceites, con amargos y picantes muy suaves. Y
El tipo de cultivo es, ¿estáis haciendo o intentando hacer un cultivo ecológico? Sí, estamos intentando, mira, con los productores de lágrima lo que buscamos es su compromiso. La cooperativa son 500 socios y claro, esos 500 socios son 500 realidades y cada uno tiene su realidad y sus condiciones. Entonces el trabajo un poco de la cooperativa es vamos a convencerles, ¿no? Exacto, Ese es el sí. trabajo que tenéis un poco que... Sí, hay una parte también de educación. Nosotros tenemos parcelas propias donde lo que hacemos es predicar con el ejemplo, que yo creo que es la mejor manera de predicar. Sí, el movimiento se demuestra andando. Exacto. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es llevar nuestras propias parcelas en ecológico y demostrarle al socio que puede hacer sostenible y rentable un cultivo en ecológico. Y con eso ya estará todo dicho y entonces será una cuestión de ellos el poderse animar a hacerlo. Pero como cooperativa tenemos que pensar en todos. Somos precisamente eso, una cooperativa, entonces hay que intentar aunar esfuerzos y pensar en todas las realidades que tenemos. Es fundamental. Mañana haremos el banquete. A mí me gusta mucho hacer la mise en place con tiempo. Me gusta tenerlo todo bastante preparado para llegar el día del convite o el día de la comida y prácticamente hacer el caliente, lo que es del momento. Y más siendo un guiso de cordero es más conveniente tenerlo elaborado anteriormente. Son platos que de hecho pues, perfectamente se pueden tener hechos de antemano. Hemos pensado empezar por un ajo blanco. Un ajo blanco es muy típico y era de la época. Básicamente son almendras, pan, aceite de oliva, ajo y sal. Eso es facilísimo. Es una crema bastante nutritiva y muy fresca. Luego haremos un plato fuerte, que será una cazuela de cordero. Es un plato que lleva una cocción muy lenta, muy larga. Es sencillo de preparar, pero es una cocción lenta. Y básicamente lleva cordero, un poco de verdura, pimiento verde, cebolla, ajo, hierbas aromáticas siempre. Y lo cocemos poquito a poco y es sencillo, es sencillo. Ya está, ¿eh? Y de sal y todo, yo creo que ya está. Ya lo tenemos. A comer.
Bien, caballeros, es un placer. Si no les importa, no se puede comer con el tocado puesto. Damas, caballeros, recogemos los tocados. Pueden sentarse. Bueno, queridos invitados, os vamos a explicar el menú que hemos preparado, la comida que os hemos preparado para el banquete. Empezaremos por un ajo blanco que os serviremos nosotras y con un poquito de almendra tostada, ¿vale? Muy de la Mancha, fresquito. Luego tenéis un revueltillo, un duelos y quebrantos, con un poquito de pimiento. Os hemos preparado unas migas manchegas con tocino, chorizo y unas uvas, que estamos ahora en vendimia. Y luego tenéis una caldereta de cordero para azucar bien ahí el caldito y está muy rico. Para postres hemos hecho unas hojuelas con miel para hojuelas. Y las crestas, tenemos unas crestas de pollo. Es todo un poco comida así de la época medieval, del Quijote, que como todos sabéis era una época dura. Bueno, pues esperamos que os guste y que disfrutéis de la comida. Y avisarles, José, que vamos a hacer un... Bueno. Pero cuando ellos nos digan. Si ahora tenéis tiempo, nosotros nos retiramos. Vosotros tenéis tiempo de hacer las normales. Bueno, el ajito blanco está rico, ¿eh? Yo voy a probar los duelos y quebrantos. Yo probaré las migas. Esto es pan. Esto es dulce, esto es pan. Y igual sabe. Muy Pan bien. nacimo, tortita de pan, con una cebolla. Un Crestas de gallo. conejo a... Están cocidas. Que nos podemos reír, ¿eh? Eso sí. Bueno, sí, ahora Que el cura bendiga la mesa. estamos ya muy finos. Me acojo a un jamón, pues ya no hay ley que me obligue. Al vino no se le persigue, esa es famosa cuestión. Ya lo decía Moisés, que no comiésemos tocino. Y al que da tocino y vino, sin duda que buen Dios es. ¡Salud! ¡Salud! Ha sido un reto hacer algo nuevo del Quijote. Bueno, nos ha ayudado el señor Pablo Vidal y nos han ayudado mucha gente. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita y me alegro de que hayamos estado todos juntos. ¡Bravo! ¿Quieren ver cómo eran las épocas, las danzas de la época? Miren, vuesas mercedes. ¿Me ayudan? Por favor, miren. Al villano se la dan la aventura con el pan. Al villano se la dan la aventura con el pan. Con el pan, con el pan. Al villano se la dan con el pan, con el pan. Al villano se la dan. Año bueno rey tuvimos porque sembrando en el suelo, ayudándonos el cielo, mucho pan al fin tuvimos. Mas si Dios quiere y vivimos y después nos los comemos, más contentos quedaremos que comiendo de un faisán. Y al villano se la dan la aventura con el pan. Al villano se la dan la aventura con el pan. Con el pan, con el pan. Al villano se la dan con el pan, con el pan. Al villano se la dan. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!